Hola amigos, en los próximos vídeos haremos un diorama inspirado en el universo Warhammer 40.000, pero a escala 1:72. Hoy os enseñaré cómo pinto el vehículo. ¡Adelante vídeo! Para estrenar nuestra nueva impresora 3D, me he descargado unos archivos de Thingiverse. He reducido los archivos para que encajen en mi escala favorita para dioramas, 1:72. Lo primero es quitarles los soportes. Luego les coloco un alfiler en los pies, como ya os enseñé en otro vídeo. Esto me servirá para poder fijarlas en un soporte de corcho y después en el diorama. Doy una imprimación a todos los elementos con Mr. Surface de Gunze. Esto sirve para ver posibles errores y facilitar la posterior pintura. Bueno, vamos a por el tema de hoy, el carro de combate. Resombreo el vehículo con color negro mate de Gunze. Doy énfasis en aristas y detalles como rejillas y toberas. Hago las partes planas con blanco mate de tamilla para dar el máximo de luz. Una vez presombreado, empiezo a pintar el color base. Es un amarillo de Real Color de AK. Recordad, en finas capas, diluido al 50% aproximadamente o incluso más. Realizo una primera modulación de color añadiendo blanco a la mezcla. Hemos de ir con cuidado al blanquear el amarillo, ya que se nos puede matar el tono. Me ayudo de una plantilla para crear bordes duros y mayor contraste. La última subida de luz la hago a pincel, en todos los pequeños detalles del vehículo y en las aristas. Las cadenas las pinto con acrílico vinílico, de color marrón sombra tostada. Ahora realizo pequeños desconchones con un amarillo muy claro. Lo hago con un pincel fino o con la ayuda de un estropajo deshilachado. Añado unos chippings pequeños con rotulador negro, como suelo hacer en la mayoría de mis maquetas. También le añado un poco de sombra tostado para simular desconchones oxidados. Un palillo me sirve para retirar el exceso de color y difuminarlo. Vuelvo a utilizar el estropajo y un pincel despeinado para crear desconchones más aleatorios. Ahora pinto los cañones con un gris oscuro metalizado. También pinto la rejilla de ventilación y los dos cañones superiores. Doy unos toques metalizados a la pala y a las cadenas para simular el desgaste constante que sufren estas piezas. Pinto los emblemas con rotulador negro y blanco acrílico. Como veis, estoy haciendo los colores de los Imperial Fist. Aunque no soy un gran conocedor del lore de Warhammer 40k, simplemente me gustó la combinación de colores. Ahora realizo unos lavados caseros hechos con acrílico. Primero con un color negro humo en las rejillas del motor y también aprovecho para ensuciar los escapes. Luego utilizo un marrón oscuro, ensucio diferentes partes del vehículo, ya que este color combina muy bien con el amarillo. Acabo de dar los toques de suciedad finales con lápiz acuarelable marrón. Si lo vais a utilizar para jugar, os recomiendo que lo barnicéis en mate con un barniz resistente. Yo no lo he hecho porque no lo voy a utilizar para jugar, y así conservo los diferentes matices de color.
Aquí podéis ver el resultado, un blindado bastante machacado listo para servir al emperador. Espero que el vídeo os haya gustado, si es así, dadle a like y a la campanita. En el próximo capítulo veremos cómo pinto las figuras. Un abrazo y hasta pronto.